República y también expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, declaró ayer ante el juzgado de crimen organizado cerca de 6 horas. Recordemos que las denuncias presentadas por los partidos de la oposición se centran en los 800 millones de dólares de déficit acumulado que registró ANCAP entre 2011 y 2016. Entre las irregularidades podemos ver los contratos de publicidad firmados por el ente, la construcción de la planta de cemento de 33, la construcción del remolcador empujador, el acuerdo por la cancelación de deuda con Venezuela, triangulaciones entre ANCAP, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, el excesivo costo de la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela y una presunta infracción de aduanas por parte de ANCAP en la importación de crudo y gas natural. Y también se sumó luego las tarjetas corporativas de ANCAP y los gastos. Durante una larga exposición, Sendic afirmó que cometió errores como cualquier ser humano. Sí, también dijo que no compró el famoso colchón que se adjudica, compró en la empresa Divino con esas tarjetas corporativas, pero reconoció que compró el short de baño en La Paloma. Dijo que salió de ANCAP tan pobre como entró. Dijo que ANCAP es una empresa que representa a todos los pobres y que se siente orgulloso de haber trabajado allí, y dijo que estaba tranquilo antes de entrar al juzgado, cosa que confirmó a la salida. Dijo que se va muy satisfecho. Lo vemos. Me voy muy satisfecho. Lo dije desde el principio, se lo dije a la jueza, ella ya sabía, lo sabía también el fiscal, que independientemente de mi anterior investidura, yo siempre estuve dispuesto a concurrir al juzgado antes de que se produjera la renuncia a la vicepresidencia de la República. Por lo tanto, yo hace mucho tiempo que estaba esperando esta instancia. Me voy satisfecho porque pudimos tener un muy buen intercambio, pudimos contestar absolutamente a todas las preguntas. Acá todas las preguntas estuvieron relacionadas a temas de gestión por parte de los abogados que representan a la oposición, que fueron los denunciantes. Todos ellos analizaron y cuestionaron elementos de la gestión más que elementos jurídicos o posibles irregularidades o delitos. El presidente puede tomar una decisión hasta la siguiente reunión del directorio, que es que ocurre siempre en un plazo de 7 días, y hoy dejamos de manifiesto en algunos de los documentos que entregamos que muchos de los acuerdos que se firmaban decía con la necesaria ratificación del directorio de ANCAP, que se reunirá en tal fecha. Todas las inversiones, no solamente que tenían la aprobación por parte del Poder Ejecutivo a través del presupuesto, sino que después tenían en los 1.280 millones de dólares de inversión que hubo en ANCAP mientras estuve, todas ellas estuvieron siempre en los acuerdos del programa financiero que ANCAP negocia todos los años con el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos cometemos errores, pero ustedes van a tener acceso a las actas y van a tener conocimiento exacto de todo lo que hemos hablado. Hoy siento que de todos los ámbitos en donde hemos tenido que rendir cuentas, este es el que ofrece las mayores garantías. Y el fiscal Luis Pacheco le dijo a Búsqueda, que estaba publicado en el día de hoy, que ahora va a estudiar la información recabada y pedirá las pericias en temas puntuales, decidirá si pide el procesamiento a quienes fueron indagados. Agregó que tiene intención de emitir un dictamen definitivo sobre este caso antes de fin de año. Para tener más detalles sobre este caso, estamos con los abogados Raúl Sendic, Ignacio Durán y Gumer Pérez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buen día. Salieron mareados después de 6 horas. Sí, ¿no? Yo saldría Bueno, pasa que gateando. era una veintena de temas también, ¿no? No empezó ayer, en realidad, hace varios meses, Sí. pero tuvimos el miércoles la audiencia de José Coya, que demoró más de 7 horas, también indagado por la misma causa. Ayer la del ex vicepresidente Sendic. Pero nos quedamos conformes también porque se tocaron absolutamente todos los temas, más allá de lo extenso de las audiencias, quedó absolutamente claro, despejado todas las dudas. Y bueno, ahora, como bien dijiste tú, es el fiscal Luis Pacheco el que tendrá que tomar una decisión una vez contestadas todas las preguntas que se le hicieron. En esa aparición que veíamos ayer en la prensa, probablemente a Sendic se le dio más confiado, más consistente, con mejor talante que en sus apariciones a medida que se ha desarrollado todo este tema. ¿Cambió algo a partir de la renuncia? ¿Él está más tranquilo ahora? ¿Pasó lo mismo adentro del juzgado que lo que vimos afuera? ¿Un Sendic más relajado, más seguro de sí distendido, mismo? más seguro de sí mismo? Capaz que es... Buen día. Buen día. Capaz que es el haberse descomprimido un poco la situación política que llevó a que Raúl estuviera un poco más distendido, pero con la misma tranquilidad que declaró en la oportunidad de la investigación parlamentaria, declaró lo mismo en el juzgado.
Pero Ahora, en él este dijo caso, al ayer... haber renunciado, perdió los fueros parlamentarios, ¿no? Nunca los iba a utilizar desde el primer momento que se presentó en la justicia sin que nadie lo haya llamado. Es una causa que se inicia con una denuncia sin personas, no se denuncian personas en concreto, se denuncian hechos en general. Se confirma un poco lo que nosotros decíamos con Nacho, que es una denuncia política. En el día de ayer el propio Raúl Sendic se dio cuenta y a la salida del juzgado hizo los comentarios que hizo. Es una denuncia. Ahora, él dijo también que se había sentido más cómodo, que le daba más garantías la justicia que lo que había pasado en las instancias anteriores, que fueron la del Tribunal de Conducta Política y la de la JUTEP, que terminaron con fallos, digamos, o informes bastante contundentes con respecto a algunas de sus conductas, que es la de las tarjetas corporativas, ¿no? Que es la que apareció última, que es la que se sumó última a la causa. ¿Es también la que le tiene más comprometido? Más allá de los cuestionamientos que hubo, él lo dijo siempre y ayer cuando llegó al juzgado, se sintió mucho más cómodo en un ámbito que para él no es el natural, que era en un juzgado, se sintió más libre, más suelto de expresión, absolutamente respetado por todos los colegas, esto hay que decirlo bien claro, eran más de 15 abogados representando a la oposición que le preguntaron y lo indagaron en todos los asuntos, en ningún momento hubo un tono imperativo, una falta de respeto, esto hay que marcarlo. Ni valoraciones tal vez. No hubo... En algún momento él sintió que estaba ahí, un poco lo que le habíamos dicho nosotros, que muchas de las cuestiones atañen a una gestión que está puesta en tela de juicio y no a un posible delito que él haya cometido, a un acomodo de una licitación, a un arreglo de una materia de lo que es la publicidad. Y bueno, él dijo eso, que se había sentido mucho más cómodo y más amparado en un ámbito que no es natural que en su propio Tribunal de Conducta Política o en su comparecencia ante la JUTEP. Pero ¿por qué ustedes dicen que son denuncias políticas cuando, por ejemplo, está el tema de las tarjetas corporativas o cuando habla de algunos gastos y dice no me acuerdo en qué condiciones, etcétera? ¿Dónde está lo político ahí? Lo político está, primero que nada, en que lo que la presentan son políticos. Punto número uno. Punto número dos, tiene una connotación absolutamente política porque las acciones denunciadas en sí mismas pueden tener algún ribete desde el punto de vista jurídico, pero lo que tiene es un trasfondo político. Son decisiones de gobierno, decisiones de la administración, políticas en materia de macroeconomía dictadas por el Poder Ejecutivo. Ayer quedó absolutamente claro que Sendic no era el dueño de ANCAP, Sendic no era el que gobernaba solo, había un directorio que integraba la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que en la mayoría de las decisiones fueron tomadas por unanimidad. Se quiere darle una visión como que Sendic era el que utilizaba una parte del reglamento como presidente del directorio y que tomaba algunas decisiones a manera unilateral. Eso también fue descartado porque las decisiones que tomaba Sendic, o como tomó Colla, o como tomó Daniel Martínez en su momento, los presidentes de los directorios del periodo que estamos hablando, fueron respaldadas después por el propio directorio, avalando las decisiones que se tomaban muchas veces porque quien representa a ANCAP y el enlace con el Poder Ejecutivo es precisamente el presidente del directorio. Bien, pero más allá de ANCAP, también dijo que todo esto lo sabía el Ministerio de Economía, encabezado por Daniel Astori. Sí, por supuesto. Nosotros advertíamos ayer y ya en las declaraciones anteriores, estamos hablando de, Nacho, más de 30 personas fueron a declarar, entre dirigentes, entre empresarios, gerentes, empleados de ANCAP y el directorio en pleno. Hemos dado cuenta de que todas las decisiones que ellos se tomaban se brindaban en el mismo ámbito del directorio y eran refrendadas por los miembros de la oposición que estaban representados. Ahora, cuando hablamos de la denuncia política, está bien lo de la gestión, pero en el último tema, en las tarjetas corporativas, el propio fiscal, Jorge Díaz, en su momento remitió información a la justicia. Ahí no es una denuncia política. Ahí hay actores de la justicia que entienden que en ese caso el vicepresidente puede haber cometido un ilícito. Concretamente en ese caso, digo, las tarjetas corporativas, que parece ser, insisto, lo que hoy lo tiene más comprometido por lo que fue el fallo de la JUTEP incluso, ¿no? Yo lo hablaba ayer contigo fuera de ámbito, o sea, en un ámbito más distendido y sí, obviamente podemos, en ese punto en especial, acá se ha hablado de Lavallato, que Raúl es el amado vudú de acá de Uruguay. Que ANCAP es la Petrobras. Que ANCAP es la Petrobras. Yo creo que el punto en cuestión, luego de... Por algunas cosas, cuando vinimos con Gumer hace muchísimos meses y les dijimos el primer día estas denuncias políticas y no se había diligenciado ni una prueba, no había pasado un testigo, ahora estamos más que nunca convencidos que en el foco de la cuestión va a estar el tema de las tarjetas corporativas, porque es el único punto donde, más allá de que consideramos que hay cuestionamientos políticos, es el único punto en donde uno puede dudar o puede decidir si lo que hizo Raúl cuando utilizó la tarjeta
está ajustado a derecho o no. Nosotros consideramos que sí, porque el reglamento de uso de tarjetas corporativas que creó el propio SENDIC en 2011 no impone la obligación de justificar el gasto, sino que le dice al director que él debe rendir cuentas. Él las rindió las cuentas. Habrá que ver si eso alcanza o no para lo que es un dictamen fiscal. Y agrego Pero otra hay cosa, pruebas de que rindió las cuentas y que las reembolsó como él dijo. agrego otra cosa más y te responde a eso que es muy trascendente y lo presentamos ayer. Hay un desorden interno tan grande en esa área de ANCAP, la que debe controlar esas cuentas, que la señora Marta Jara inició una investigación administrativa para buscar las boletas y reembolsos que se encuentran extraviados. Esto se presentó ayer, es un dato no menor, que la JUTEP no lo consideró en absoluto. Para nosotros hubo un apresuramiento de la JUTEP, por eso ahí insistimos con lo político. Es la primera persona que pasa por la JUTEP. Parecería ser que la actitud de Raúl irritó el celo de esta gente, había que tener un pronunciamiento antes de que la justicia se expida. Ahora, la JUTEP en eso que vos decís, Nacho, señalaba que no lo exime de responsabilidad, sino que él, siendo el presidente, que los controles funcionen mal, es como culpa de él también. En todo caso, lo hace más responsable y no lo libera. Bueno, ahí son cuestiones de parecer y podemos discrepar. Yo entiendo que, y lo dijo él ayer, esto antes de Raúl, del 2011 para atrás, no se controlaba nada. Raúl llegó en 2011 y mal o bien le puso, se empezó a ejecutar un reglamento. No quiere decir que haya hecho las cosas bien. No estoy diciendo eso. No, estoy por eso diciendo, para él aclararlo. llegó a decir, bueno, acá a esto hay que ponerle un orden. A lo mejor hay que modificar el reglamento y cómo se rinde cuentas, cómo se justifica, pero esto que estoy diciendo, y lo reitero, no es menor. Hay un desorden interno tan grande en esa estructura de ANCAP que al día de hoy se está tramitando una investigación de urgencia administrativa para buscar esos reembolsos que se extraviaron. Entre ellos pueden estar los de Raúl SENDIC. ¿Y qué pasa si aparece esto ahora? ¿Y qué hacemos con el dictamen de la JUTEP y todos los procesamientos de antemano que ya ha sufrido esta persona? Entonces, ayer eso quedó bien claro y se agregó esa acta de la investigación administrativa. Bien, ¿en qué situación legal queda SENDIC? ¿Y cómo sigue? Bueno, supuestamente Pacheco dijo que esto podría ser hasta fin de año. Bueno, en este momento está desempleado, se está además hablando todo el tema del subsidio. No, digo, desde el punto de vista procesal, es una etapa que viene ahora. El expediente pasaría en vista fiscal, o sea, por lo que hablamos con la jueza, la doctora Larrié, en el día de ayer, culminada toda esta etapa de diligenciamiento de pruebas testimoniales y oficios. Hay una cantidad de oficios que nosotros estábamos controlando ayer en el expediente, que ya contestó ANCAP y otros entes que se les requirió información. Hay que ver que esto no está centrado en la figura de SENDIC. Vuelvo a repetir, digo, me parece a mí que a raíz de todo el diligenciamiento de la prueba que se hizo ahora, nosotros podemos contar con un expediente que tiene ya 11 piezas, creo. Ya a esta altura hemos perdido la cuenta porque es tan la cantidad de información que ha llegado que tenemos una visión completa de la causa ANCAP. Y justamente nos damos cuenta que cada una de las denuncias que se fueron instruyendo tienen toda una explicación, que la ha dado principalmente el directorio, en pleno. Los miembros de la oposición han dado su versión y absolutamente fidedigna, pero después vemos que se extraen aspectos poco importantes de la causa. Es mucho más importante decir que acá, o como se dijo, que acá ANCAP había perdido 800 millones de dólares. Y resulta que ANCAP no perdió, resulta que ANCAP lo que hizo fue cancelar deuda. Deuda que contribuyó al pago de la deuda externa de Uruguay. Los números no mienten. En todo caso, los que mienten son los que hacen los números, como decía el contador Damiani. Entonces, creo que esto es importante trasladar, porque a la población se le fue dando una información absolutamente errónea. Bueno, el ministro Astori fue el que lo dijo. O sea, tampoco es alguien de la oposición. Bueno, no sé a qué referís con el ministro Astori, a cuál es la declaración del ministro. Lo que sí sé, y que sí nosotros podemos afirmar con causa concreta y cierta, es que en todas las negociaciones más importantes de ANCAP, siempre participó el Ministerio de Economía y Finanzas. Y concretamente participó un área de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, que precisamente una de las asesoras hoy de un candidato a la oposición. Arbeleche. Azucena Arbeleche. Entonces, ni siquiera había un contexto político de que se quisiera ocultar algo, porque si la que participaba por el Ministerio de Economía era un integrante del Partido Nacional, que hoy es el denunciante en esta causa, quiere decir que tampoco se pretendía de alguna manera tapar o Pero algo. la unidad de gestión de deuda empezó a trabajar con ANCAP en esta administración. Perdón, no te entendí. La unidad de gestión de deuda, que conducía Arbeleche, no participó de cómo ANCAP se endeudó. Participó de la reestructura de la deuda después, porque la deuda de ANCAP era uno de los problemas. Cómo había tomado la deuda en dólares. Bueno, pero ahí estamos hablando de economía, no de... Sí, por supuesto. No de derecho. Sí. Pero muchas de las cuestiones que se denuncian son económicas. Tienen que ver con eso, con la gestión para ustedes. Ayer incluso cuando terminó la exposición de Raúl, se nos acercaron muchos colegas, esto lo quiero decir bien francamente, para bueno, un poco felicitar por lo que había sido
la claridad de Raúl a la hora de explicar, por él haber contestado todas las preguntas. Él podía haber dicho, amparado en su calidad de indagado, no contesto esto, no contesto lo otro. Incluso nosotros le dijimos alguna pregunta que era estrictamente política, le dijimos no contestes y él nos dijo quiero contestar igual. Entonces, creo que quedó todo muy claro y ahora será el fiscal el que tenga que tomar una decisión. Ignacio Durán, Gumer Pérez, muchísimas gracias. Muy Gracias. amables, Gracias a ustedes. Tenemos que a esta hora actualizar.